Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos con ustedes y en compañía de la doctora Francesca Padilla, quien tiene unas inquietudes y pues vamos a tratar de resolverlas. Doctora Francesca, tenga usted un buen día, espero se encuentre bien. Ella pues en el momento no quiere salir en cámara, pero todo a su debido momento. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Buenos días. Buen día, doctora, ¿cómo está? Bueno, tengo unas preguntitas respecto a las alergias y a la toxicidad que se produce en los gatos, ya que ellos son como muy susceptibles a esto. Primero que todo, ¿cuál es la diferencia entre una alergia y una toxicidad? Esa es la pregunta del millón. Comencemos al revés, ¿sí? Hay diversas sustancias a las cuales el cuerpo tiene contacto, ¿sí? Sea a través de la piel o a través de los alimentos, inclusive algunos medicamentos, ¿sí? Que al entrar al organismo, estar en contacto con la piel, producen alergias. Por decir algo, todos comemos huevo, todos comemos papaya, ¿sí? En la mayor parte de los seres humanos toma leche, aunque se dice que los animales son los únicos que solamente consumen leche de su misma especie hasta el destete. El ser humano la sigue consumiendo. Pero hay personas que reaccionamos a diversos tipos de alimentos. Por ejemplo, en mi caso, la papaverina, la papaya. Y conozco millones de personas que a diario consumen papaya, sobre todo en estos picadillos de la calle, ¿cómo se llaman? Salpicones, ¿sí? Y no hacen alergias. Yo como huevo todos los días al desayuno, porque para mí es la mejor proteína. Inclusive los concentrados super premium de animales deben de tener proteína. Deben de tener yuca, chiguidera, fibra, remolacha y arroz. Y otros micronutrientes, otros vegetales, otro tipo de elementos. Sobre esto vamos hablando en otro tema porque nos vamos regando, ¿sí? Y a mí el huevo es benéfico, en cambio hay personas que el huevo produce dermatitis alérgica, ¿sí? Por consumir el huevo. Y hacen unos sabones, inclusive edemas en la piel, con enrojecimiento y aumento de volumen que es el abón, y reaccionan al huevo. Yo consumo la leche aún con los años que tengo. Mi abuela falleció de 93 años consumiendo un vaso de leche diario. ¿Sí? Entonces la alergia en los alimentos está más bien por una predisposición genética u otros factores que hacen de que vos no podás estar en contacto con ese alergeno que para otras personas no les va a causar daño. ¿Sí? Por ejemplo, la penicilina. La penicilina es tóxica. ¿No? La penicilina está diseñada para ser una medicina y no causar toxicidad. ¿Sí? La penicilina se le aplica a diversos tipos de animales, en humanos, pero hay personas y animales que hacen reacción alérgica
al contacto cuando se inocula penicilina a través del organismo, digamos que mediante una inyección, ¿sí? Otra cosa es yo colocar penicilina vía endovenosa en un paciente, porque voy a crear partículas suspendidas en la sangre que me van a ir y me pueden causar alguna arritmia, alguna fibrilación ventricular. O sea, todo lo que vos cojas como médico y lo saques de una suspensión, de un polvito, y le coloques un agua destilada, un agua para inyección, no, es que no debe ir por la vena, por regla general, mientras se demuestre lo contrario. Porque son partículas suspendidas que vos estás suspendiendo. Por eso ciertas drogas vienen para inyecciones endovenosas, y esas no son de preparación, ¿sí? Bueno, en algunas clínicas del mundo y médicos y todo eso lo hacen, pero yo en particular soy muy purista y no me ciño de salirme por fuera de los rectores hipocráticos, de cómo aprendí la medicina, para evitarme complicaciones. Entonces, hay personas que reaccionan a la penicilina o animales, y toca hacer inclusive por ética y por obligación. Es menester de nosotros los médicos veterinarios, los médicos humanos, cuando no hay un historial clínico en el paciente de que se le aplique penicilina al paciente, es menester en nosotros hacer una prueba conjuntival, hacer una prueba en la dermis del paciente, en la capa externa de la piel, ¿sí? En la epidermis, ¿sí? Subepidérmica, y esperar 15 minutos a ver si hay alguna reacción o no, ¿sí? Un amigo que era alérgico a la penicilina, solamente cuando llegó al consultorio, yo le dije: Valmore, yo acabo de tener contacto con una oxitetraciclina y se me regó un poco acá en mi mano. Yo me había lavado las manos, ¿sí? Y él me dijo, no, yo no soy alérgico a la oxitetraciclina. Me dio la mano y con eso hice un ras, con darme la mano. Entonces hubo algún efecto psicológico en él, y se fue al baño e hizo un ras. Y hizo una reacción alérgica, hizo una anafilaxia violenta, con inclusive ya llegando casi a un edema angioneurótico, ¿sí? Y si yo no le coloco un demerol que tenía en el consultorio y se lo coloqué endovenoso, había fallecido. Y lo alcanzamos a llevar en el carro de la clínica, del hospital, a un hospital en la ciudad de Cartago, en donde la hija era médico, la hija Marcela, y el doctor Fernando era el yerno, se dice. Sí, era el yerno, ¿sí? También médico los dos. Y me dijo el doctor Fernando: doctor Chica, si usted no le coloca esto a mi papá, se nos había muerto. Y si le pasa algo, me echan la culpa a mí también, porque así es. Pero bueno, eso fue lo que se hizo. Entonces, eso es una alergia. La picadura de pulga, ¿es un tóxico o es una alergia? A todos los perros les da pulgas, a todos los gatos les da pulgas, ¿sí? Pero no todos tienen alergia a la picadura de la pulga. Que le dicen a uno: doctor, es que mi perro no tiene una sola pulga. Y yo le digo: su perro tiene un DAP, una dermatitis alérgica a pulga, DAP. ¿Por qué? Porque su perro está presentando una reacción histamínica por liberación de bradicimninas en la piel. Y esa papulita que usted lee en la piel es como que parece un granito. Esa papulita es una reacción alérgica por la picadura de la pulga. Y no necesita muchas pulgas para hacer una alergia. Como hay perros que tienen una sifonosis
o una carga de pulgas muy elevada y no les pasa nada. Eso es una alergia. ¿Sí? A una persona o a un animal lo pica una araña, un crótalo, una serpiente, no una culebra. ¿Ha sido una alergia o ha sido una toxicidad? Toxicidad. ¿Ha sido una reacción alérgica en el momento por el tóxico de ese animal o ese escorpión, qué sé yo? ¿Sí? ¿Por qué es un tóxico? Porque es una sustancia venenosa. ¿Sí? Que a quien pique, a quien esté en contacto con ella, le va a causar una toxicidad. ¿Sí? A diferencia de una alergia. ¿Sí? Hay que distinguir muy bien entre una serpiente y una culebra. Las culebras generalmente son la cabeza redondeada, continúa el mismo diámetro con el cuello, con el cuerpo y termina en roma la cola. Y las pupilas no son tan verticales, tan longilíneas vía vertical. ¿Sí? Generalmente no tienen escamas. Y cuando uno las ve monte arriba, generalmente rectan. ¿Sí? Rectan mucho. La serpiente es más, ¿sí? Es más así, es más rápida. ¿Sí? La culebra hace esto. ¿Sí? Son diferencias. Y la serpiente es cabeza y candado. Es una cabeza en forma de candado, más bien triangular, con mucha escama, un cuello estrecho, se va ampliando y la cola termina en punta. El doctor Miguel Álvarez Jaramillo, quien era el profesor de nosotros de zootecnia y manejo, fue médico egresado a la Universidad Nacional de Colombia y falleció prácticamente hace como 30 años. Le decían el pispo, muy elegante. Hoy día ya vos ves a los médicos veterinarios de cualquier forma. Por eso la gente no nos respeta. Y a él le gustaban mucho las culebras. Entonces mantenía boa constrictor imperator, que es más agresiva, pero no son venenosas. Es la diferencia entre la una y la otra. ¿Sí? Y yo le decía, doctor Miguel Álvarez, ¿y usted cómo hace para coger esas culebras? Y me decía, con un palo. Y yo le dije, ¿y cómo debe ser el palo? Y nos decía, del largo del miedo. Del largo del miedo. Teósforos Paracelsus, químico, ejerció también en algo la medicina a su manera. Decía, todo es tóxico o todo es veneno, depende de la dosis. Perdón, todo es tóxico o todo es medicina, depende de la dosis. O todo es veneno y todo es medicina, depende de la dosis. Si yo coloco cualquier medicamento en un paciente, y me excedo de la dosis, posiblemente produzca una toxicidad. Grado 1, grado 2, grado 3. Pero si yo llego hasta la dosis letal 50, que es la dosis mínima letal para ese paciente establecida,
¿sí? Ese paciente lo puedo matar. Por ejemplo, la penicilina, la dosis de la penicilina es de 11.000 a 22.000 unidades internacionales por kilo, ¿sí? Yo puedo utilizar hasta 50.000 unidades, por ejemplo, si es un paciente con una sepsis bien violenta. Y las bacterias para las cuales la penicilina van a actuar, y hay un diagnóstico claro de por qué yo voy a usar penicilina o cualquier droga. Pero si yo excedo más de esa cantidad, ya voy a producir una dosis letal 50, y hay dosis letales 50 establecidas, ¿sí? Si yo voy a purgar un perrito, por ejemplo, un gatico, inclusive en humanos, la dosis son de 5 a 14 miligramos por kilo. Por eso las jeringas vienen por 5 ml y cada ml tiene 25 miligramos. Y por eso cada ml da para 5 kilos, utilizando la dosis mínima que son 5 miligramos. Doctor, es que se me fue una jeringa y usted me le mandó un ml. No pasa nada. No quiere decir de que le debamos de dar lo que no es. Pero si esto llega a suceder, eso puede causar alguna reacción alérgica, ¿sí? Pero no es una toxicidad. No sería como un veneno, porque la dosis letal 50 del pamato de Pirantel, que es para purgar un antiparasitario vermífugo, son 690 miligramos por kilo. Vos puedes tener una sepsis de piel, vos puedes tener un shock séptico y hacer, digamos, una celulitis por una infección en un molar, por ejemplo, o los mismos animales. ¿Y cuál es el target en piel? Cefalosporinas, y la mejor es la clindamicina, ¿sí? Casi siempre se empieza con lincomicina, luego clindamicina, y mucho mejor que la clindamicina, para mí, la vancomicina. Yo hago raza a la clindamicina, no me la pueden colocar. La pentofilina es un vasodilatador periférico y se utiliza inclusive en problemas de tipo respiratorio, ¿sí? Como broncodilatador inclusive, ¿sí? Y yo hago raza a la pentofilina, ¿sí? Hago ras. Entonces, ¿la pentofilina es tóxica en mi organismo o es una alergia? Tóxico. Es una alergia. Así es una alergia. ¿Sí? Es una alergia. Porque mi predisposición genética me genera unos bloqueos enzimáticos y mi organismo no sabe qué hacer con tanta proteína y tanta enzima, y no es capaz de atraparla y hacer lo que bioquímicamente hay que hacer con esa sustancia. Por eso se dan las enfermedades raras, por eso se dan las enfermedades huérfanas, por eso se dan las enfermedades de tipo lisosomal, por ejemplo, de depósito lisosomal, ¿sí? Las mucopolisacaridosis, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Pompe, que yo sigo insistiendo que son la causa, esos desórdenes enzimáticos, de las cardiomiopatías en perros y las cardiomiopatías, las hipertrofias cardíacas. Y seguimos tratando los animales, tratando la precarga y la poscarga como si la cardiología solamente se dedicara a eso. ¿Y de inotrópicos qué? ¿Y de beta bloqueadores qué sabemos? ¿Sí? Entonces, seguimos haciendo eso, pero realmente no estamos yendo a lo que podría ser la base, la etiología o la causa de las enfermedades cardiovasculares, el por qué ese corazón se va degenerando, ¿sí? ¿Por qué hay una mucopolisacaridosis? ¿Sí? ¿Por qué hay glucogenosis en ellos? ¿Sí? ¿Por qué hay acumulación? ¿Por qué hay eliminación de glucosaminoglucuranos en la orina? Y me está indicando que esa puede ser la causa de muchas enfermedades cardiovasculares. Enfermedad de Morquio, Maratón-Lanmi, muchas enfermedades. ¿Y de ello qué conocemos nosotros?
Entonces, ¿cómo yo hago bloqueos? ¿Cómo hago esos desbloqueos enzimáticos con cierto tipo de drogas para ayudarle a ese paciente a que no tenga predisposición a esos problemas cardiovasculares? Entonces nos la vamos a pasar toda la vida mandando IECAS más benacepril. No, tenemos que salir de allá. Sí, lo que medicina hoy es cierto, mañana no es cierto. Eso es una toxicidad. Esa es la diferencia entre alergia y tóxico. Esa es la diferencia entre alergia y un veneno. En que la alergia es una predisposición genética a una sustancia que en otros tipos de personas no causa una reacción alérgica o anafiláctica o una liberación histamínica. En cambio en vos sí. Eso es una alergia. Y un tóxico es una sustancia a la cual vos no estás ni enseñada, ni yo, ni nada, pero hay una sobredosis. Vos te puedes intoxicar, vas a, qué sé yo, lo que pasa es que una toxicidad puede comenzar con una alergia, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que compran, inclusive que le dan a los animales arroz con pollo? Y lo meten a la nevera y lo sacan de la nevera. Y entonces vos compras el arroz chino y lo metes a la nevera y lo sacas y compras una caja para toda la semana. El problema no es meterlo a la nevera, el problema es cuando lo sacas y lo dejas 15 o 20 minutos en donde pierde la cadena de frío. ¿Qué prolifera ahí en esa comida? O en esos frijoles calentados, salmonela. Y eso es lo que te intoxica. Primero te provoca un raso, una alergia, pero te provoca una toxicidad. Pero una reacción alérgica te puede llevar también a la muerte, si no la tratas. Porque puede hacer un shock anafiláctico. Y una de las manifestaciones son los edemas angioneuróticos. Con opresión de los músculos de las vías respiratorias, el paciente entra en un estado anafiláctico, y por eso yo no estoy de acuerdo. Y la ley 576 del 2000 prohíbe las campañas médico-veterinarias en las calles. Es que no, cuando vos has visto una campaña humana en la calle, la verdad que es o en un sitio por ahí cualquiera mal presentado, la verdad que es un irrespeto a la profesión, y es dada por animalistas. Entonces no son tan protectores de animales. Muchos de ellos no lo son, puesto que apoyan ese tipo de sitios. Los animales merecen todo el respeto y se atienden en el lugar adecuado para ellos. ¿En qué? En el consultorio, la clínica o hospital de animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un sitio de esos, si un paciente me hace una reacción a una vacuna que yo le esté colocando al lado de la iglesia, de la prefectura, de la acción comunal, de la cancha, del parque, ¿sí han visto en cementerios, doctora Francesca? ¿Sí? Entonces, si un paciente me hace una reacción alérgica, ellos tienen una ambúa siquiera para ventilar, tienen un concentrador de oxígeno, una torre de alto flujo, unas puntas nasales, tienen siquiera un antihistamínico a mano, tienen un corticoide a mano. En casos extremos tienen una adrenalina, tienen una epinefrina o una noradrenalina a mano, para evitar esa hipotensión que se da en el paciente por la reacción alérgica. Porque es que lo que mata a un paciente son 3 cosas, y se llama el diamante de la muerte, y es problemas de coagulación, desequilibrios ácido-bases, cuando el paciente se desestabiliza hemodinámicamente. Y no es tanta la hipotensión, es la hipoperfusión, que conlleva una hipotensión. Pero hay pacientes chocados, normotensos, con la presión arterial normal. Entonces las cosas se hacen donde se deben de hacer, y la persona que quiera a su mascota no la lleva a un sitio de estos. Esa es la diferencia entre alergia y toxicidad, ¿sí? A vos cualquier paciente te puede hacer una reacción alérgica, cualquier paciente te la puede hacer a una sustancia
que vos tenés en el consultorio y que siempre se la has colocado a los pacientes, pero este reaccionó. Y fueron estudios in vitro, en laboratorio, y ya luego en animales sobre todo. Por eso el médico veterinario debería saber mucho y más que un médico humano. ¿Por qué? Porque los estudios se hicieron fue en medicina veterinaria, en animales, que eso debería acabarse. Ya los animales le han dado mucho a la ciencia, dejémoslos descansar. ¿O qué opinas? Dejémoslos descansar. Esos modelos anatómicos, todo eso, hoy en día ya dejémoslos descansar. En mi época, Guillermo se iba a la galería, era el que nos conseguía los perros para traer anatomía y todo eso, y no, yo veía esa insensibilidad inclusive por parte del maestro y todo eso, pero si no hubiese sido así no habíamos aprendido, ¿sí? Siempre pasa eso. Entonces eso es una alergia. Cuando a vos algo te cae mal y a los demás no les cae mal. Un tóxico es una dosis muy alta de un medicamento o de una sustancia a la cual tu organismo no está preparada y te hace una toxicidad, ¿sí? La porción hipertensora o hipotensora, o sea, ¿de dónde se sacan los mecanismos de dónde se sacan la mayor parte de los medicamentos para la presión arterial? Se sacan de muchos serpientes. Se sacan de la mapana y de muchas serpientes. De ahí se saca la porción antihipertensora para tratar la presión arterial en humanos y en animales. La zarigüeya o Deófilos marsupiales, creo que es nombre científico. Si me equivoco me corregirá, porque hay muchos por ahí pendientes de que habla uno, ¿sí? La zarigüeya, que es un marsúpido, ¿sí? Muchos la confunden con la comadreja y no son comadrejas, porque la zarigüeya es marsúpido y la comadreja es un mustélido, ¿sí? ¿A quién le debemos esta clasificación taxonómica de las especies? Carl von Linneo, médico, por allá por el siglo XVIII, 1700, médico sueco creo que era, Carl von Linneo, clasificación taxonómica de las especies. La zarigüeya resiste a la picadura de un crótalo de una serpiente, y no solamente a una picadura, 7, 8 veces que la pique, es inmune. Entonces en ella no se puede hablar de que ella cree toxicidad. ¿Sí ves cómo son las cosas? Yo tengo un perro boxer y lo voy a llevar a cirugía y lo voy a preanestesiar. A cualquier paciente que yo preanestesie puedo colocarle un fenotiazínico, una clorpromacina en humanos, un maleato acepromacina en medicina veterinaria, qué sé yo, ¿sí? Es que son antipsicóticos y son de los primeros antipsicóticos. Y yo le voy a colocar un maleato acepromacina a un perro boxer, y es un perro, especie canino, raza boxer, ¿sí? Eucariote, reino Animalia, orden. Somos primates, nosotros somos primates. El boxer tiene otro orden, ¿sí? Nosotros somos primates. Y le voy a colocar un maleato acepromacina, ¿y qué crees que puede pasar? Una reacción alérgica. ¿Y por qué no es toxicidad? ¿Por qué no es un tóxico ni un veneno? Porque a los otros perros y gatos se la coloco en humanos como preanestésico y no les pasa nada.
El boxer no aguanta el que le coloque un maleato de cipromacina, una sedán, llámese Acedán, llámese Tranquilán, llámese Sosegán, llámese lo que se llame. No aguanta, se nos muere. Es como un coli con ivermectina. Una ivermectina, ¿sí? Sin embargo, nosotros usamos la ivermectina toda la vida. Hoy en día salió del mercado. Excelente en tratamiento de sarnas. Lo que pasa es que los médicos veterinarios, y yo te lo decía, nosotros no estamos para hablar de centímetros por kilo. No, eso dejémoselo al laboratorio. Hay que tenerlo en cuenta, sí, pero nosotros no estamos para eso. Eso dejémoselo a Toño Piraquive, a Guillermina Vilarmondi, a la señora de la esquina, al médico veterinario que no lee, que no se prepara, o al tegua. Nosotros estamos es para hablar de dosis. ¿Cuáles son las dosis? ¿Cuál es la dosis letal 50 de este medicamento? ¿Sí? Nosotros estamos para ello. Porque entonces, ¿para qué somos médicos? Para pensar y actuar como médicos. ¿Sí? La trazodona, que es para dormir. ¿Sí? La dosis son 50 miligramos, dosis total noche. Pero la dosis letal 50 de la trazodona son 6.000 miligramos. Son 3.000, perdón. O sea, 60 tabletas. Con esa te llevas un paciente para el otro lado. ¿Sí? La ivermectina, 200 a 400 microgramos por kilo. Si utilizas más, vas a causar problemas neurológicos. Yo he visto pincher miniaturas haciendo daños neurológicos severos, algunos reversibles, otros no, porque les colocaban, hablemos, bueno, como hablemos para que la gente nos entienda, les colocaban 1 ml a un boxer, a un pincher miniatura que pesa 300, 400, media libra. En otras palabras, si no manejamos las dosis, es 1 ml por cada 50 kilos. ¿Sí? Esa sí era una dosis letal 50. A los perros con problemas de artrosis, con problemas dolor a nivel muscular, por ejemplo, fiebres, se les coloca fenilbutazona. La dosis de fenilbutazona 8 a 14 miligramos por kilo. La puedo colocar inclusive, si la colocábamos intramuscular. ¿Y causaba flemones glúteos? No. Si yo a un caballo se la coloco intramuscular, le hago un flemón glúteo. ¿Cómo la debo colocar? Endovenosa y lenta endovenosa, y no a diario como se la puedo colocar en el perro o como se coloca en el humano, la fenilbutazona, el butacinol, por ejemplo. ¿Sí? La tengo que colocar lenta, endovenosa y cada 48 horas. Que no se le puede dar aspirina a los perros, ni a los gatos, que no se les puede dar acetaminofén a los perros y a los gatos, no se les puede dar paracetamol. En gatos puedo colocar aspirina a una dosis muy baja cada 48 horas. Como anticoagulante, no como antiagregante plaquetario, porque ya ahí tendría que colocar un clopidogrel, alguna cosa de estas, que es lo que se hace en pacientes que hacen infartos, o colocar un activador, un TNK, un activador tisular del plasminógeno, a la mitad de la dosis de lo que pesa el paciente, porque a eso tenemos que llegar. Hay drogas que se colocan sobre peso ideal del paciente, es lo que se debería de hacer, no sobre peso graso, porque las drogas están diseñadas para ello. Entonces, esto
Entonces, ¿cuánto debe pesar un paciente? ¿Cuánto debería pesar yo? 65, 70 kilos. No colocarme para 80 kilos. Ya. Eso es peso ideal. Y así es en las mascotas. A mí me llega una mascota y yo voy a mirar cuál es el peso ideal de esa mascota y sobre él trabajar. Porque si no estoy creando toxicidad. ¿Ya? Es la diferencia entre alergia y tóxico. ¿Sí? Hay que entender eso. A un gato. A los gatos les caen mal, a muchos antihistamínicos les caen mal. Los órganos fosforados les caen súper mal. Sin embargo, yo he tenido gatos y la clínica es muy soberana, pero yo he tenido gatos con unos problemas de cicatrización violentos que les hemos hecho terapia neural con lidocaína o bupivacaína, cualquiera de estos, al 1 al 2%, infiltrada cada tercer día, y les hemos colocado inclusive en la herida un órgano fosforado, un Negazum, por ejemplo, con excelentes resultados. ¿Sí? Entonces, a los gatos no se les puede colocar estreptomicina. Sin embargo, conozco laboratorios que tienen penicilinas con estreptomicinas y están indicadas en gatos. Es allá, colocarle estreptomicina a un gato y mira la reacción. Las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas producen necrólisis subcutánea cuando la colocas subcutánea. Y si la colocas en gatos, puede hacer una ceguera a ese gato. No solamente ese gato hace una ojitis, una hoja azul por un herpes virus felino o por una hepatitis, por ejemplo, una vacuna de hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis le cae mal a los gatos? En vacunas, al inocular un antígeno, hepatitis tipo 1. No hepatitis tipo 2, la que protege problemas respiratorios. Ahí está la diferencia. Es que, doctor, es que en tal parte la vacuna es más barata. ¿Qué vacuna le están colocando a su gato o a su perro? ¿Sí? Entonces, los gatos son sensibles a las fluoroquinolonas. Y pueden quedar ciegos con la administración de una fluoroquinolona. Sobre todo la enrofloxacina de uso veterinario. Pueden quedar ciegos. Entonces y pueden hacer necrólisis subcutánea, lo colocas debajo de la piel, inmediatamente a los días hay una infección en esa piel y esa piel la vas a perder. Eso se gangrena tanto, hay una lisis tisular, hay un daño tisular, hay una isquemia con necrosis y eso termina perdiéndole y queda ciego con un roto así en la piel. ¿Sí? Y tenés que hacer cirugía. Entonces, sabiendo otras drogas, ¿por qué no colocas otra? ¿Sí? Eso hacen los gatos. Entonces, ¿eso es una alergia o es una toxicidad? Es una alergia. Sí. Hacen alergia. Alergia es una sustancia que entra al organismo, está en contacto y causa una reacción alérgica que a otro no le causa, pero que no está diseñada para ser tóxica ni para caer mal. Ya, esa es la diferencia. ¿Listo? Vos vas a la costa y te comes un caldo de ñame, por ejemplo. Vos vas a Bogotá y te comes ¿cómo se llama el sancocho de Bogotá? El ajiaco. Y te cae mal. ¿Qué es eso? ¿Una alergia o una toxicidad? ¿Te intoxicaste con ajiaco, con ñame? ¿O te dio una alergia? Una alergia. Te dio una alergia. Porque ya todo el mundo come caldo de ñame y come ¿o no? ¿Sí? Y come ajiaco. Te dio una alergia. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Los gatos no tienen glucosa sintetasa. No la tienen. Por lo tanto, no pueden desdoblar la glucosa y convertirla en energía. ¿Sí? Por eso, un gato enfermo te hace una lipidosis hepática en 2-3 días. Un hígado graso. Los gatos se enferman
Los gatos se enferman y causan unas alergias y unas toxicidades violentas a muchas cosas. Y el gato hace una lipidosis en 2-3 días. Y se te muere el gato por un hígado graso. Porque no tiene forma de sintetizar porque no tiene forma de sintetizar porque no tiene glucosa sintetasa, no la tienen. Y hacen toxicidad. Y hacen alergias. ¿Sí? Y en 6-7 días, y en 7 días ese gato se te pone así. Lo último que hace un perro, lo último que hace un hombre, hablando de las especies más conocidas, algún día hablamos de especies salvajes, especies silvestres, y hablamos de cardiología en primates, y hablamos de otras cosas en ellos, y problemas de alimentación, de todo, ¿sí? Lo último que hace el ser humano y un gato y un perro es hacer una caquexia, consumirse, hacer una emaciación y ponerse así de delgado. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos glucosa sintetasa y los perros también, y muchas especies también. Entonces tenemos dos formas de crear energía. ¿Sí? ¿Qué hace el gato? Como no tiene la forma de producir energía a través de los carbohidratos, tiene que echarle mano a la proteína. ¿Y dónde está la proteína? En el músculo. Entonces él se dedica en esos poquitos días que está enfermo a acabar con la proteína del músculo, y por eso se pone así delgado. Nosotros no, los perros no. Nos vamos acabando lentamente, nos vamos consumiendo lentamente, nos vamos comiendo a nosotros mismos lentamente. El gato se come de una. Los gatos se mueren sin avisar. ¿Sí? Se mueren sin avisar. Entonces, por eso un gato no podemos permitirnos que esté 2 o 3 días sin comer. Hay que colocarle una sonda esofagogástrica al gato a través del esófago. Es muy fácil colocarla. No es sino tener la pinza necesaria y pasarla, anestesiarla y pasarla. ¿Sí? Se introduce la sonda con la pinza, se introduce la sonda, y con la pinza se saca acá. Si se saca por un lado, se introduce acá así y se saca acá, y lo que quede por fuera lo introduzco por el esófago hasta el estómago, y ahí hago una sonda esofagogástrica por unos 20 días para alimentar a este paciente que no me quiere comer. Los gatos se enferman y hacen glucosas elevadas, y uno piensa que es un gato con diabetes, y no, hacen glucosas elevadas, se elevan la glucosa mientras están enfermos. Eso, y así muchas cosas en los animales. Ya con respecto a las reacciones alérgicas, estaba leyendo pues que estas se clasifican en cuatro tipos. ¿Nos puede hablar al respecto? ¿Cuáles 4 tipos? Dímelos. Pues una es la reacción inmediata, la otra es citotóxica, la otra es por complejos inmunes, y la otra es ya de aparición tardía. Las reacciones alérgicas hay hiperagudas y agudas, o sea, es la que se da inmediatamente. Sí, las de aparición tardía son las que se dan con el tiempo. ¿Sí? Las citotóxicas son las que a través de cadenas de reacción químicas, el organismo entra en un mecanismo de toxicidad. ¿Sí? Y las de tipo inmune es cuando el organismo reacciona a lo que hablábamos ahora, cuando el organismo reacciona a esa sustancia que entró, que se inoculó al organismo, y no está preparado para ello. Esas son las 4, que en otras palabras las hemos venido explicando durante toda la charla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los síntomas que se ven cuando el animal está en una reacción alérgica? Generalmente lo primero que se da, y se ven vacunas, por ejemplo, lo primero que se da es edemas, sobre todo edemas de los párpados y de los labios. Es lo que podemos observar nosotros más fácil. ¿Por qué? Porque
porque como ellos tienen pelo, la mayor parte, entonces uno observar una reacción urticaria, por ejemplo, en ellos, observar un dermografismo en ellos, observar unos sabones o levantamientos de piel, es difícil. Es difícil a simple vista, sobre todo para los dueños de mascotas, ¿sí? Pero si ven de que después de colocar alguna inyección o ver que se le dieron algún medicamento o ver que de pronto el perro o el gato consumió cierto tipo de tóxicos o fue a la calle y de pronto consumió algo por ahí, lo primero que ellos hacen es se le hinchan los párpados y se le hinchan los labios. Y ya comienza uno a ver, sobre todo en perros y gatos de pelo corto, que se comienzan a hinchar y a hinchar acá. Sí, a algunos les alcanza uno a ver los sabones, sobre todo en pacientes que tienen la piel blanca y que tienen pelo corto. Le ve uno el enrejecimiento por toda parte. ¿Sí? Eso es uno de los primeros síntomas o signos, porque ellos no nos hablan. Síntomas es lo que vos sentís y lo que me estás contando que pasa, pero en términos generales viene siendo lo mismo, ¿sí? Las náuseas. Comienza la náusea y detrás de la náusea viene el vómito. Depende del tipo de intoxicación. Si es una intoxicación por órganos fosforados, por ejemplo, entonces se dan dos tipos de signos que son muscarínicos y nicotínicos. Y se altera todo el sistema parasimpático y simpático en ellos, lo que se llama el sistema neurovegetativo, y comienzan con aumento de secreciones. Si vos vas a un parque, lo primero que haces antes de soltar la mascota es observar en dónde la vas a soltar. Porque la gente va a un parque y va soltando el perro. Hay que ir al parque y observar el parque primero. Y luego soltarla, si la vas a soltar. Yo prefiero a veces no soltarla, pero la cuido. ¿Eso es maltrato animal? Maltrato animal es no cuidar la mascota y llevarla a cualquier sitio, a que se la atiendan de cualquier manera, a que se la atienda cualquier médico veterinario, cualquier chambón. Una persona que no se prepara, veterinarios que actúan como teguas teniendo el título, a que se la atienda en un almacén veterinario, alguien que se coloca una blusa y se las da de médico veterinario y no es, o un médico veterinario que no se prepara. ¿Sí? La verdad que, y en nuestra profesión hoy en día, doctora Francesca, yo vivo muy contento, porque ya cada día ustedes son más preparados. A ustedes les tocó otra época. A ustedes les tocó otra época en donde hay congresos, seminarios, cursos, diplomados a diario, con conferenciantes de una muy buena capacidad académica, con un contenido robustecido en sus mentes sobre el tema. A ustedes les tocó eso, la época de un buen laboratorio, de todo. En mi época no era así, pero éramos más clínicos. Éramos más clínicos, que teníamos más ojo clínico, que quizás no lo tienen muchos de ustedes. ¿Sí? Entonces, y la preparación por los profesores, por todo eso. Pero eso esencialmente es de lo que estábamos hablando. ¿Sí? Se me fue. Recuérdeme un poquito. Sobre los síntomas. Ah, ok. A veces tengo pequeñas ausencias para que conozcas. ¿Sabes qué es una pequeña ausencia? ¿Sabes qué es una ausencia? Una ausencia como esa persona que llega y pide un taxi y llega el taxi, para y ella llega, abre la puerta y se queda pensando, no, yo no me iba a ir, llega y cierra la puerta. Son pequeñas ausencias. ¿Sí? Las náuseas, el aumento de secreciones. Muchas personas en los parques dejan tóxicos o cebos para que las mascotas se intoxiquen. Hay gente muy mala en las calles. Yo no ando con mi mascota suelta. Primero por ello, y segundo porque mi mascota puede estar muy enseñada a andar conmigo y veo un perro, mascota es mascota. Si yo veo una muchacha bien bonita, a mí me gusta, yo la miro. Si la perrita ve un perro que le gustó, el gato, o así sea por agresividad, por dominancia,
o lo que sea, se le tira, sea atacarla o no, o olfatearla, se le tira y pasó el carro, pasó la buseta, la moto y se la llevó, el bondi, qué sé yo, el colectivo, ¿sí? Pues hay que andar con ellas cogiditas mejor, y si estamos en un lugar seguro, pues la podemos soltar, pero siempre verificar que no hayan tóxicos o cebos por ahí, ¿sí? Pero si vemos que la mascota de nosotros, después de haber estado con nosotros, o al momentico, está con vómito, con diarrea, con secreciones, algo que la mascota no tiene, por Dios, tenemos que correr al médico veterinario. Siempre le he dicho a la gente, yo nunca salgo, ni siquiera yo, salgo sin un corticoide, sin una dexametasona en mi bolso, porque soy médico en cualquier parte del mundo. Siempre ando con mi fonendoscopio, siempre ando con un Ambubaf. Hace días que no lo tenía, me pasó un cacharro con alguien que traté de cardioreanimar en una cafetería que le dio, hizo una muerte súbita, no sé si fue por un infarto, porque causas de muerte súbita son muchas, o una arritmia, qué sé yo, ¿sí? Pero se demoró media hora la ambulancia en llegar. Sobre esto yo hablé hace días. ¿Por qué murió el señor Restrepo? En una cafetería en Manizales hace unos días. La inoperancia del sistema, los policías, nadie lo levantó, nadie lo llevó a ninguna parte. Lo primero que hace todo el mundo es levantarle la cabeza y evitar que ahí sí que menos oxígeno y glucosa le llegue al cerebro. Hay que colocarle una chaqueta, alguna cosa, una almohadita y que esté acostado ahí. Y que la ambulancia venga rápido, media hora llegó. Dictaminaron que había muerto sin un fonendoscopio y sin nada, cuando no sabíamos si había un ritmo de paro o no. El paciente estaba miótico, la pupila estaba pequeñita, o sea, no había un edema todavía que hubiese causado una midriasis, que hubiese sido un edema pulmonar, porque la sangre del corazón no trabaja, se devuelve atrás al pulmón, se congestiona. Y lo otro es la falta de llegada de oxígeno al cerebro, causa una midriasis, la pupila aumenta en una muerte. Y un paciente lo determina muerto sin saber en qué ritmo de paro está. Una sistolia, cuando en las películas muestran que hay una rayita, una sistolia. Se puede hacer reanimación con adrenalina, una actividad eléctrica sin pulso. Se puede hacer reanimación con adrenalina, ¿sí? Y las otras dos, que son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular con pulso, los impulsos son defibrilables, más medicamentos. Entonces, siempre le aconsejo a la gente, cuando salga del monte, cuando salga del campo, ustedes, cualquier cosa, anden con un antihistamínico. ¿Cuánto vale una ampolla de una difenhidramina, por ejemplo? Un demerol, cualquiera de estas cosas. ¿Cuánto vale una atropina? En una intoxicación por organofosforados, colocas 1 miligramo de atropina al paciente, 0.2, 0.1, 0.2. ¿Cuánto puedes hacer y sacar a ese paciente adelante y ayudarle? Con una atropina para inhibir los síntomas muscarínicos, o sea, el aumento de secreciones, vómito, diarrea, salivación. Porque ya cuando están síntomas nicotínicos, convulsiones, ya hay que colocar el 2-PAN, que es una pralidoxima, ¿sí? Y en cada uno de los tóxicos. Pero, ¿cuánto no podemos salvar vidas nosotros si nos vamos al monte? Vos te llevas el perro al monte, por ejemplo, al Morro San Cancho, y te vas sin nada. Lleva siquiera un corticoide, una dexametasona, un antihistamínico, y si puedes conseguir una epinefrina o una noradrenalina, con una dexametasona le salvas una vida. ¿Cuánto vale en una farmacia? 4 o 6 mil pesos. ¿Sí? Inmediatamente llama a un centro médico, a un amigo, cualquier cosa, y si no, colocarle media ampolla, se me va a morir. ¿O no? Cierto. Dexametasona. ¿Sí? Eso hay que mantener, doctora Francesca, para evitar, hay intoxicaciones por dicumarínicos, por ejemplo, por anticoagulantes, como son la mayor parte de los raticidas, una vitamina KF1, una fitomenadiona, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas para hacer en las mascotas y ayudarles. Mientras una persona la saca de una finca a la ciudad, se les muere en el carro. Si colocamos siquiera una dexametasona a ese paciente y leemos un poquito el prospecto y le colocamos lo que es, ¿cuánto no le podemos ayudar? No estoy haciendo médicos, estoy haciendo prevención. Y prefiero hacer eso, y sé que muchos me irán a criticar, pero prefiero eso a que se muera la persona o el animal, ¿o no? ¿Alguna otra pregunta?
Nos quedan 5 minutos. Doc, una respuesta pues como a una reacción alérgica se puede dar el asma. ¿Nos puede hablar sobre el asma felino? Ellos son muy sensibles a las vías respiratorias, ¿sí? Y hay muchas partículas volátiles, digamos, en el medio ambiente. En una pieza pueden haber más de 400 partículas que creen una reacción alérgica o un asma. Cada cuanto la persona cambia las fundas de la cama, como de la almohada se llama, cada cuantas veces cambia un colchón, cada cuantas veces le cambia las cobijas. Hay personas que duran con un colchón toda una vida. ¿Sí? Estas partículas volátiles pueden causar reacciones alérgicas, sobre todo en los gatos y en nosotros también. Los mismos ácaros, ¿sí? La fiebre del heno en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Todo esto puede causar alergia y hacer asma en ellos o hacer enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, sobre todo en perros, por ejemplo, ¿sí? Y hay que entrar a hacer tratamiento con una cantidad de medicamentos, pero primero estableciendo un diagnóstico para ellos. Los gatos son muy sensibles, los gatos se mueren sin avisar, ¿sí? Los gatos tienen 7 vidas, y lo hablaba esta semana que me entrevistó La Patria, te mandé, ¿sí? Con Jessy, me entrevistó La Patria Radio en la Nueva Manizales, y hablando sobre cardiología. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones para que les lleguen cada que estamos haciendo un video, la notificación. Den like para que el algoritmo de YouTube llegue a muchas más personas, sobre todo médicos, a personas que les interesa el tema, dueños de mascotas. Esto nos sirve a todos. Y compartan con sus colegas y amigos para que cada vez la comunidad vaya creciendo mucho más. Entonces, hay muchos productos, inclusive para tratar el asma en ellos, por ejemplo, ¿sí? Hay muchos productos de uso. Muchos animalistas dicen, es que a un perro no se le puede dar. ¿Cómo así que ese médico manda productos de uso veterinario, de uso humano a mascotas? Todo lo que se utiliza en medicina humana fueron estudios con antelación en mascotas, en animales. Lo más importante de todo esto es que vos leas, es que vos conozcas la dosis y que vos conozcas si en esta especie se puede colocar o no se puede colocar, ¿sí? Entonces, en cuanto a su pregunta, pues hay que mantener un ambiente muy controlado en ellos. Los humidificadores, que ahí puedes ver un humidificador, ¿sí? Para mantener, para controlar la humedad en el medio ambiente. Para controlar esos humidificadores, lo que hacen es controlar partículas y bacterias del medio ambiente y no les vayan a causar a ellos una alergia, un asma de tipo alérgico en ellos. Hay drogas excelentes en ellos, tener cuidado con algunos broncodilatadores, en pacientes refractarios a muchos medicamentos. Hay un medicamento, el Montelukast es excelente, por ejemplo. Es eso, esencialmente esa es mi respuesta. Podemos hablar en otra charla, hablar solamente sobre asma de tipo felino, ¿sí? Para que vayamos terminando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta así corta? No, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tienes para decirle a las personas que nos están escuchando? Que sigan entrando pues al canal, conociendo más. El doctor sabe mucho y pues se puede aprender demasiado de él. Bueno, doctora Francesca, muchas gracias. Que Dios la bendiga, que Dios me bendiga, que Dios bendiga a todos ustedes. De Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta un próximo kit. Siempre hago así. Recuerde que somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas. Camino a la excelencia. La medicina veterinaria está andando a pasos agigantados y la verdad es que los animales merecen y necesitan un buen médico veterinario que los atienda.
Los invito para que nos sigan en COVES, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, y en SOVIA Medicina Veterinaria. Quienes quieran conocer más sobre lo de nosotros, sobre el canal, escríbanos a través del canal o en Facebook Sala de Emergencias, y estamos en todas las redes sociales. Hasta un próximo quite, que Dios la bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Chao, doctora, gracias.